El lupus es, digamos, es el prototipo de enfermedad autoinmune sistémica. ¿Está? Si bien todas las enfermedades reumatológicas tienen un compromiso multisistémico, el lupus tiene una presentación muy heterogénea, y eso hace que tenga muchas manifestaciones clínicas que hay que abarcar tanto con el diagnóstico como con el tratamiento. Es una enfermedad inflamatoria crónica, bueno, autoinmune, que se produce por una alteración inmunológica que se basa en la generación de autoanticuerpos y el depósito de inmunocomplejos en cualquier órgano, o en muchos órganos en realidad, y eso es lo que lleva a que la presentación clínica sea muy heterogénea. La mayoría de los pacientes están crónicamente enfermos, es decir, es una enfermedad que no se cura, pero sí puede entrar en remisión, y en general los pacientes sufren brotes o recaídas de su enfermedad intercalados con estos periodos silentes o de remisión. Siempre intentamos que los periodos de remisión sean lo más prolongados posibles, y si el paciente queda en remisión, bueno, objetivo más que cumplido, pero pocas veces se logra. En cuanto a la patogenia, como en casi todas las enfermedades reumatológicas, hay factores genéticos y factores ambientales. Los factores genéticos surgen, digamos, todas las teorías surgen a partir de que hay una cierta asociación familiar. Ahí tienen los porcentajes de cuando están afectados los miembros de una misma familia. Eso pasa en un 20%, y si los gemelos son homocigotos, ese porcentaje aumenta. De si son dicigotos, hay asociación también con ciertos alelos que predisponen a la patología, y después hay otros genes involucrados, sobre todo los que tienen que ver con la vía clásica del complemento, sobre todo las fracciones C1q, C2 y C4. En este sentido habría un defecto en la eliminación de los inmunocomplejos y de las células apoptóticas, y eso lleva a un fracaso de la tolerancia inmunológica, se desconoce lo propio, se lo toma como ajeno, y ahí empieza toda la generación de autoanticuerpos. Esperen que voy a admitir a alguien más, acá. La formación de autoanticuerpos que se depositan en forma de inmunocomplejos en diferentes órganos, y se desencadenan todas las manifestaciones clínicas que después vamos a ver. Bien. Los factores ambientales que pueden despertar esta predisposición genética, fundamentalmente en el lupus, tienen que ver con las radiaciones UV, que como saben todos ustedes exacerba no solamente la piel del lupus, sino que puede ser un desencadenante de un brote lúpico en cualquier órgano. El tabaquismo, que como en otras enfermedades, en realidad el tabaquismo no se recomienda para nada, pero también en otras enfermedades como la artritis reumatoidea, puede modular la producción de esos anticuerpos. Las hormonas sexuales, que también como la mayoría de las enfermedades inmunológicas están involucradas, lo que lleva siempre a una prevalencia mayor en mujeres. Y hay ciertos fármacos, por ejemplo la procainamida y la hidralazina, son responsables del lupus inducidos por fármacos, que tienen marcadores específicos. Los anticuerpos antihistona son los que lo caracterizan, pero pueden producir una enfermedad indistinguible del lupus, digamos, de origen, digamos, o nativo, si se dice de alguna manera. Hay algunas teorías controvertidas en cuanto a si el déficit de vitamina D3 podría ser un desencadenante de esa predisposición genética. Como siempre están implicados los virus, van a ver que se repiten el virus de Epstein-Barr, el parvovirus B19, se repiten en muchas enfermedades inmunológicas. Y de nuevo las hormonas sexuales, sobre todo las que tienen que ver con el género femenino, los estrógenos, como un efecto activador de las células B, que son las productoras de anticuerpos. Este es como un gráfico que integra un poco todo lo que venimos diciendo. En realidad hay una predisposición genética que, gracias a diferentes disparadores ambientales, desencadenan una activación del sistema inmune, que junto con el sistema adaptativo provoca la formación de inmunocomplejos que se depositan, dan inicio a la enfermedad, y después hay como una amplificación de esa respuesta inflamatoria que lleva a un círculo que le da la cronicidad a la enfermedad. A veces se llega obviamente al daño tisular irreversible, es a lo que no queremos llegar y queremos evitar con el tratamiento temprano. En cuanto a la epidemiología, varía mucho la prevalencia y la incidencia según la localización, según la geografía y la etnia. Es más común en áreas urbanas que en las rurales. Afecta con más frecuencia y con más gravedad. Ahora vamos a ver que ciertas manifestaciones son más comunes
en algunas etnias, como los nativos indígenas americanos, orientales y afroamericanos, a ellos les va peor. Y en Estados Unidos la prevalencia es mayor en asiáticos, también en afroamericanos, afrocaribeños e hispanos en comparación con la población caucásica de ascendencia europea. Ahí está, bueno, números de incidencia y prevalencia en América y Europa. Uno en 25 a 100.000 habitantes, la incidencia, y la prevalencia entre 20 a 70 en 100.000 habitantes. Es muy variable según la zona que se tome. En cuanto a la distribución por géneros, esperen un cachito que me parece que hay una persona. A ver, ¿qué faltaba? No, me pareció que... Bueno, si alguien escribe en el grupo que no la estoy aceptando, me pareció ver a alguien, pero no, ahora no. En la infancia siempre digamos, prevalece en la mujer, en una relación 3-1, pero en adultos esa relación se hace mucho más marcada, con una prevalencia en la mujer 3-1 contra el varón. Y en cuanto a los ancianos, hay, digamos, las series varían mucho en cuanto a la distribución, tanto que la relación puede variar de 18-1, mujer-varón, hasta 1-4, mujer-varón. Está invertido incluso. Siempre mayor prevalencia en caucásicos. A ver qué pasa, qué no pasa. Ahí está. En cuanto a la edad de presentación, la mayoría se presenta entre los 16 y los 55 años, pero hay lupus juvenil y hay lupus en el adulto mayor, así que no se descarta, los porcentajes son menores, pero no se descarta porque salga de estos rangos etarios. Los factores que afectan el curso de la enfermedad, obviamente como dijimos recién, el género, a los varones les va peor, la etnia, por ejemplo a los afroamericanos, a los afrocaribeños también les va peor, la edad de presentación, los extremos de la vida son siempre más graves, el estrato socioeconómico, cuanto menor es el estrato socioeconómico, peor evolución, así como también el nivel de educación. Esto es lo que le decía recién, los pacientes africanos tienen mayor probabilidad de mostrar ciertos anticuerpos, cierto perfil de la enfermedad, como el anti-SM, anti-RNP, lesiones cutáneas, proteinuria, psicosis, serositis. Los caucásicos tienen manifestaciones más leves, es más común la fotosensibilidad, el rash malar, que no compromete la vida. Los varones tienen una enfermedad más severa con mayor compromiso renal, policerositis, alteraciones hematológicas, compromiso cardiovascular, neurológico, vasculitis, son todas manifestaciones mucho más severas. Los hombres también tienden a acumular daño más rápidamente, generan mayores secuelas con daños irreversibles. La ascendencia afroamericana e hispana tienden a tener compromiso renal más frecuentemente, con enfermedad más severa, y lo que le dije del nivel socioeconómico y educativo, cuanto menores son estos niveles, la enfermedad es más severa. En los niños también es más agresiva, y en adultos mayores tiende a ser menos agresivo, pero hay mayor frecuencia de Zika, serositis y enfermedad pulmonar, que a cierto, digamos, en ese extremo de la vida pueden ser incluso graves. Bien. En cuanto a la mortalidad, en los años 50 había una tasa de sobrevida solamente del 50% a los 4 años, pero actualmente con todos los tratamientos y el diagnóstico mucho más precoz que antes, se alcanza un 80% a los 15 años, pero, digamos, si un paciente cuanto antes empieza su enfermedad, ahí hay un ejemplo, si un paciente que es diagnosticado a los 20 años de edad, tiene de 1 a 6 oportunidades más de morir a los 35 años que un individuo que no tiene lupus, o sea que sigue siendo una enfermedad grave, ¿está? Repetimos, mayor mortalidad en varones, y la mortalidad se atribuye a varias cosas. Una es a la actividad de la enfermedad, sobre todo en estadios tempranos, puede haber complicaciones de los tratamientos también, y obviamente secuelas de diferentes morbilidades, como por ejemplo el riesgo cardiovascular, que tiene que ver con la inflamación crónica que se da en el lupus y en un montón de otras enfermedades autoinmunes. Bueno, las manifestaciones clínicas, que por ahí es un poco más atractivo que toda esta introducción que es medio pesada. Hay manifestaciones clínicas generales y algunas más específicas de lo que es el lupus. Las manifestaciones clínicas generales son síntomas que no se asocian a un tejido en particular, que muchas veces son la forma de presentación, por ende hay que pensarlo.
y estas manifestaciones más inespecíficas son más prevalentes en los extremos de la vida, en niños y en adultos mayores. Y son la fiebre, que está en un 35 a 40% de los pacientes. La mayoría, por no decir todos los pacientes, en algún momento de la enfermedad va a presentar cuadros febriles y puede tener que ver con diferentes escenarios clínicos. Siempre, siempre, siempre hay que pensar en infecciones. ¿Por qué? Porque, digamos, el otro escenario, que es la actividad de la enfermedad, se contrapone completamente en cuanto al tratamiento. ¿Sí? Ustedes piensen que si es actividad de la enfermedad, nosotros vamos a buscar inmunosuprimir más al paciente, pero si nos estamos comiendo una infección, que es lo primero que hay que descartar, podemos complicar al paciente en ese contexto. Entonces, primero puede significar una infección, y generalmente en ese escenario vamos a ver aumento de los glóbulos blancos, neutrofilia, aumento del eritro de la PCR. Si es por actividad de la enfermedad, por el contrario, deberíamos ver leucopenia con PCR normal o levemente aumentada. Generalmente cuando hay actividad el complemento baja y el anti-DNA se positiviza si no estaba positivo hasta ese momento. Otro de los síntomas generales son la astenia y la fatiga. También la mayoría de los pacientes lo tienen en algún momento de la evolución. Es muy controvertido en realidad decir que un paciente está activo si solamente tenemos esto, pero podría tener que ver con la actividad de la enfermedad. Siempre descartar otras causas de esa astenia y esa fatiga, como pueden ser la anemia, que en general es de enfermedades crónicas, pero puede haber la anemia hemolítica, por ejemplo, en el lupus, que después vamos a ver, y el hipotiroidismo, y de nuevo aparece el déficit de vitamina D3 como probable causa de estos síntomas. ¿Está? Cuanto menor valor menor concentración de vitamina D3, mayor fatiga o mayor astenia. Y después anorexia y pérdida de peso también en la mitad de los pacientes. En cuanto a las manifestaciones más específicas o que tienen que ver con órganos en particular, vamos a empezar por ahí por las que generalmente todos conocen, que son las manifestaciones mucocutáneas, que ocurren en un alto porcentaje de los pacientes, hasta un 80%, y hay manifestaciones cutáneas específicas e inespecíficas. Las específicas se clasifican a su vez en agudas, subagudas y crónicas. Las agudas, lo más conocido por nosotros es la dermatitis malar o el rash malar fotosensible, después vamos a ver las características, pero también puede surgir un lupus ampollar. Las manifestaciones subagudas pueden dar lesiones anulares o pápulo escamosas, que incluso la pápulo escamosa puede simular tranquilamente una psoriasis. Y las manifestaciones crónicas o el lupus crónico, hay diferentes formas. El más habitual es el lupus discoide, pero también puede haber lupus hipertrófico, paniculitis lúpica, que es una afectación profunda, y puede haber también compromiso mucoso dentro de este grupo. En cuanto al lupus eritematoso cutáneo agudo, se caracteriza por placas eritematosas, generalmente son fotosensibles, hay en las zonas de la cara, el escote y en las zonas fotoexpuestas. Lo más clásico, lo que les decía, es el eritema en alas de mariposa o el rash malar, que es un eritema fijo, chato sobre el área malar, y característicamente respeta los surcos nasogenianos. No se involucra en esos surcos, como por ejemplo puede llegar a pasar en la rosácea, que es un diagnóstico diferencial muy habitual. La incidencia se da en un 30 y 70%, los pacientes con el lupus sistémico, no deja cicatriz por definición, tienen fotosensibilidad estos pacientes, y están tanto el rash malar como la fotosensibilidad, sepan que son criterios de clasificación, así que es muy importante indagar acerca de estas manifestaciones. Esas son fotos. Ven que ahí, sobre todo en la primera foto, acá está bien respetado el surco nasogeniano. Este es un rash malar, como decimos nosotros, de libro, a veces algo mucho más sutil, pero bueno, esto es para que les quede más que nada la imagen de esta lesión. Bueno, hay errores acá de edición, pero se ve porque los formatos de los PowerPoint eran distintos, entonces se hizo cualquier cosa. En cuanto al grupo de las lesiones subagudas, se da en el 9% de los casos, es más frecuente alrededor de los 40 años, y se caracteriza por una erupción eritematosa asimétrica en tronco y superficies extensoras. No hay tanto compromiso facial, y sí hay fotosensibilidad y fotodistribución, es decir, en áreas fotoexpuestas.
Hay dos variantes, como habíamos dicho, la variante anular y la variante papulosa o escamosa. También cura sin dejar cicatriz, y en este caso se relaciona con un anticuerpo que es el anti-RO. En la mayoría de los pacientes el anti-RO es como un anticuerpo que, además de otras manifestaciones, se relaciona mucho con la piel. En este grupo las manifestaciones extracutáneas más frecuentes son los síntomas musculoesqueléticos, artralgias, artritis, mialgias. Otras manifestaciones sistémicas suelen ser leves, y solo un 50% de estos pacientes con estas características cutáneas presentan criterios clasificatorios de lupus sistémico. Después vamos a aclarar, pero estas son formas cutáneas, que puede ser un lupus cutáneo solo, limitado a la piel, o puede estar en el contexto de un lupus sistémico. ¿Está? Sistémico es cuando hay afectación extracutánea. Esas son las lesiones típicas, esa manchita hipocrómica en el medio con esos bordes bien dibujados, la forma anular, ¿sí? Y estas son más pápulo-escamosas. Esto acá es indistinguible de una psoriasis, así que tranquilamente puede ser un diagnóstico diferencial, y esta es como una forma mixta con algunas lesiones en escamas y también tiene esos ánulos. El lupus cutáneo crónico tiene una mayor incidencia en adultos entre los 25 y 45 años. El 10% puede evolucionar a forma sistémica, y hasta la mitad de los pacientes con enfermedad cutánea tienen FAN o ANA, que es lo mismo, positivo, pero en títulos bajos, ¿sí? Y esta sí, el lupus cutáneo crónico sí deja lesiones cicatrizales, a diferencia de los otros dos grupos que no dejaban cicatriz. El lupus crónico sí la deja. Y dentro del lupus crónico, como les decía, hay muchas formas. El más habitual es el lupus discoide, que es el más frecuente, que son placas ovoideas bien definidas, eritematopurpúricas, con escamas más gruesas. Con la evolución dejan una zona central despigmentada y atrofia cutánea. Es más frecuente en la cara, en el cuero cabelludo y en las orejas. Puede comprometer el cuero cabelludo dejando una alopecia cicatrizal, puede afectar mucosas. Este sí es criterio clasificatorio de lupus, y si progresa a un lupus sistémico, por lo general eso sucede en los primeros 5 años de la evolución. Acá hay unas fotos en el rostro. Ven que, digamos, son parecidas también al lupus subagudo en este caso, que son esas formas anulares, con escamas mucho más gruesas. Esta es una alopecia cicatrizal, y es cuando ahí ya no crece pelo. Y están las manifestaciones cutáneas inespecíficas, ¿está? Que pueden estar en el contexto de lupus o pueden estar en contexto de cualquier otra enfermedad. Y son de diferente índole. Hay manifestaciones vasculares que tienen que ver con vasculitis, la urticaria vasculítica, fenómeno de Raynaud, eritromelalgia, que es la coloración bien roja de las extremidades, livedo reticularis, enfermedad de Degos, atrofia blanca, púrpura, hemorragias en astilla, que pueden ser por endocarditis o puede ser por lupus, necrosis cutánea, tromboflebitis a nivel de las mucosas, puede haber púrpura, eritema en el paladar, petequias, úlceras, gingivitis, serostomía, cuando hay un síndrome seco muy importante puede generar úlceras mucosas. Otras también alopecia que no sea cicatrizal, es alopecia difusa, que se ve muchas veces en el lupus, calcinosis, los cambios en las uñas. Todas estas cosas son muy heterogéneas, pero sepan que son manifestaciones inespecíficas del lupus también. Ahí tenemos, este es un livedo reticularis, todo cuando la circulación superficial se torna como en forma de red. Esto es bien un fenómeno de Raynaud, está con la fase cianótica acá, fase pálida en la punta de los dedos, y faltaría la fase eritematosa. Acá también este es otro Raynaud con fase cianótica. Esto es una vasculitis lúpica, incluso ahí pareciera que hay una ulcerita. Y saliendo un poco ahora de las manifestaciones cutáneas, entramos en el compromiso musculoesquelético, que también es muy frecuente. Lo más habitual que vemos son las artralgias o artritis, que en general son transitorias, pero también puede haber tenosinovitis, miositis, incluso necrosis aséptica.
La artritis es una de las manifestaciones más frecuentes, están en casi todos los pacientes, 50% la presenta al debut de la enfermedad, y todos en algún momento de la evolución. Generalmente, por definición, este tipo de artritis en el lupus es poliarticular, simétrica y no es erosiva, lo cual la diferencia de la artritis reumatoidea, que por definición es una artritis erosiva, ¿está? Afecta más frecuentemente las interfalángicas proximales, las rodillas, como decíamos, es transitoria y generalmente responde bien al tratamiento y no genera secuelas ni deformidades. Bueno, tengo la boca seca. Bueno, menos frecuentemente podemos ver otro tipo de artropatías, como por ejemplo la artropatía de Charcot, que genera deformidad en manos, pero es por hiperlaxitud e hipermovilidad. Entonces, todas estas deformidades que se ven acá en la foto del costado se pueden reducir con maniobras, ¿está? No es como la artritis reumatoidea, que cuando están estas deformidades es porque ya hay erosiones o hay luxaciones por afectación ósea. Estas deformidades, en el caso del lupus, se generan por una alteración de los tejidos blandos periarticulares. Y un pequeño grupo sí puede hacer una enfermedad que es casi indistinguible de la artritis reumatoidea, que se caracteriza por una enfermedad erosiva, simétrica, progresiva, y tiene, en este caso el paciente tiene características de laboratorio de lupus y compromiso de órganos que se dan en el lupus, y pueden asociar factor reumatoideo y anti-CCP positivos. Es como un síndrome de superposición que se le da el nombre de RUPUS, de AR con lupus, ¿está? Pero Juli, es muy... Sí. entonces en esta artropatía de Charcot, el Sí, paciente viene así con todos los dedos como los tiene ahí y se los sí. estira y se los arregla. Ya está. Sí, o sea, después vuelve porque, digamos, hay una hiperlaxitud de los tejidos blandos, pero me refiero que todo esto que ven acá es reductible. En la artritis Bien. reumatoidea, si vos les querés, digamos, girar o corregir uno de los dedos que está ya erosionado y Claro, ya hay generó óseos. secuela, eso no lo vas a poder hacer. Bien. ¿Estamos? Bueno, En cuanto al compromiso renal, que es uno de los principales órganos vitales que afecta el lupus, se da en un 60% de los pacientes. Aproximadamente entre un 10 al 30% de ellos van a desarrollar insuficiencia renal terminal, o sea que es algo que hay que pesquisar permanentemente en los pacientes, porque aumenta mucho la morbimortalidad. Es más frecuente en niños y en menores de 50 años. Volvemos a repetir las etnias que comprometen más el riñón: afroamericanos, asiáticos, hispanos, y también hay una peor evolución que los caucásicos, o sea, es más frecuente y les va peor. Y los hombres tienen peor pronóstico porque en general son cuadros mucho más agresivos o nefropatías mucho más agresivas. Bueno, esto es como varios conceptos acerca de la nefritis lúpica. Es una de las principales complicaciones del lupus, por eso nosotros los pacientes sistemáticamente les vamos a pedir proteinuria, sedimentos, después vamos a ver cómo estudiamos ese probable compromiso renal. Los más afectados son los pacientes entre los 16 y los 55 años. Puede ser desde una proteinuria leve y totalmente asintomática, por eso es la pesquisa con métodos complementarios, hasta una glomerulonefritis rápidamente progresiva con hipertensión, con insuficiencia renal, con un síndrome nefrótico. Puede haber en esos dos extremos todos los intermedios que a ustedes se les ocurra. La presentación clínica es variable, esto que yo les decía. Generalmente ocurre dentro de los primeros 5 años de la presentación de la enfermedad. Pasados 5 años es muy infrecuente que una persona comprometa el riñón si a esa altura ya no lo hizo. Generalmente al momento del diagnóstico hasta un tercio de los pacientes tienen algún tipo de compromiso renal y obviamente es predictor de mal pronóstico, ¿sí? ¿Cómo se estudia una nefropatía lúpica? Fundamental el sedimento de orina. ¿Qué vamos a ver en el sedimento? Nosotros siempre hablamos de un sedimento activo. ¿A qué le llamamos que un sedimento esté activo? Bueno, estas particularidades: que tenga más de 5 eritrocitos por campo de alto poder, más de 5 leucocitos en ausencia de infección, cilindros eritrocitarios, leucocitarios o granulosos, y proteinuria mayor a 0,5 gramos día, o sea, en 24 horas, ahí se sumarían más, hasta, o un cociente albúmina creatinina también mayor a 0,5, ¿está? Nosotros generalmente hacemos proteinuria de 24 horas, pero por ahí por las
dificultades en juntarlo, por la incomodidad en realidad de juntarlo, se puede hacer el cociente albúmina creatinina en orina al azar, y sería equivalente, ¿está? Si ustedes me preguntan a mí me gusta más la orina de 24 horas, pero bueno, por ahí para seguimiento, una vez que tenemos una orina de 24 horas donde tenemos proteinuria, para seguimiento puede usarse el cociente, que es más cómodo para el paciente, antes que estar juntando todo un día. Por otro lado, una vez que nosotros vemos sedimento activo o proteinuria, lo fundamental es la biopsia renal, ¿sí? Que tiene sus indicaciones que varían según las guías que sigamos. Hay guías del Colegio Americano y hay guías del Colegio Europeo. Las guías del Colegio Americano dicen que hay que biopsiar cuando hay un aumento de la creatinina sérica sin otra causa evidente, llámese sepsis, hipovolemia, alguna medicación, alguna proteinuria confirmada. Acá lo toman como mayor a 1 gramo en 24 horas, y la combinación de los siguientes parámetros en 2 determinaciones, siempre descartando otras posibles causas, ¿está? Proteinuria, esto no hace falta que lo sepan, ¿sí? Proteinuria mayor a 500 miligramos en 24 horas, con una hematuria definida, con 5 eritrocitos por campo o más, o esa misma proteinuria con cilindros celulares, ¿sí? El Colegio Europeo habla de que hay que biopsiar cuando la proteinuria es igual o mayor a 500 miligramos en 24 horas, especialmente si se asocia a hematuria glomerular y o cilindros celulares, ¿está? Conclusión, el paciente con mayor a 0,5 gramos o 500 miligramos de proteinuria en 24 horas, que sea, digamos, que se repita por lo menos en 2 determinaciones, va a biopsia, ¿está? No así, por ejemplo, hay pacientes que ya han hecho compromiso renal, se los biopsió, hicieron el tratamiento y siempre quedan como con una proteinuria residual. Esos pacientes no es que los estamos biopsiando permanentemente para ver si están activos. En ese caso vemos el sedimento. Si el sedimento está permanentemente inactivo, digamos que no tiene eritrocitos y no tiene cilindros, por ahí se lo toma como proteinuria residual y no mucho más que eso. Pero para diagnóstico, proteinuria positiva, biopsia. Y según la biopsia es donde vamos a tener qué tipo de nefropatía y también lo que nos va a definir la evolución y el tratamiento. Hay 6 tipos de nefropatía lúpica. La clase 1 es la que tiene cambios mínimos a nivel del mesangio. La clase 2 también tiene cambios a nivel del mesangio, pero es más proliferativa. Las 3 y 4, que son las peores, la 4 es la más grave, una es focal y otra es difusa. Después está la 5, que es la membranosa, y la 6, cuando ya es la nefritis lúpica esclerosante avanzada, ¿sí? Las más graves, la más grave es la 4, la segunda más grave es la 3. Y siempre se hace por microscopía óptica y se hace inmunofluorescencia para ver si hay depósitos de inmunocomplejos. Bueno, eso en cuanto a riñón. En cuanto a las manifestaciones pleuropulmonares, se deben querer matar, que el lupus afecta todo lo que se les puede imaginar, pero bueno, hay que nombrarlo, chicos. Puede afectar cualquier porción del árbol respiratorio, les diría. Enfermedades de la pleura, del parénquima, puede haber compromiso vascular, enfermedades de la vía aérea, y puede haber otras causas también secundarias que el mismo contexto de inmunodepresión predispone. En cuanto a las enfermedades de la pleura, puede haber pleuritis, derrame pleural, pueden hacer neumotórax. Lo más frecuente es la serositis, el derrame pleural o la pleuritis. En cuanto a las enfermedades del parénquima, puede estar la neumonitis lúpica, puede haber enfermedad intersticial, pueden hacer hemorragia alveolar difusa, se pueden distresar, puede haber debilidad diafragmática y eso comprometer la expansión pulmonar. En cuanto al compromiso vascular, puede haber hipertensión pulmonar, puede haber tromboembolismo pulmonar, que en general es cuando hay algún factor protrombótico, por ejemplo, un síndrome antifosfolípido asociado. Pueden mucho más infrecuentemente hacer una hipoxemia aguda reversible. Se puede comprometer la vía aérea, como les dije, con una enfermedad pulmonar obstructiva, y puede haber otras causas secundarias como el cáncer de pulmón, procesos infecciosos en el contexto de inmunodepresión, o incluso las mismas drogas, algunas drogas de las que usamos para el lupus pueden provocar enfermedad pulmonar. En cuanto a la pleuritis, es lo más frecuente, como le decía, que es la serositis del lupus, y generalmente está en un 30 a un 60% de los pacientes, pero hasta un 10% es la primera manifestación, puede ser el debut de la enfermedad,
El derrame puede ser uni o bilateral, puede ir desde leve a moderado, a veces es recurrente y puede asociar otras serositis, como por ejemplo pericarditis. Es mayor en la gente grande, los viejos, y en el lupus inducido por drogas. Características del líquido pleural: si ese líquido da para punzarlo, va a ser un exudado con LDH aumentado, glucosa normal o disminuida, no va a estar tan disminuida como la artritis reumatoidea, pero va a estar disminuida, y si se le puede hacer FAN o ANA en ese líquido, va a estar positivo. El tratamiento en realidad no es algo que en general comprometa la vida del paciente, y debería resolver con corticoides en dosis moderada, o a veces se le puede agregar algún antipalúdico como hidroxicloroquina, pero en general con corticoides en dosis de 10-15 miligramos día, esto debería resolver. En cuanto a la neumonitis lúpica, gracias a Dios es poco frecuente porque es grave, con una mortalidad del 50%, se comporta clínicamente como una neumonía, y obviamente en estos casos hay que descartar alguna infección mediante el lavado broncoalveolar. La prevalencia es baja, por suerte, como les dije. Se puede presentar el paciente con fiebre, disnea, tos, hemóptisis, puede haber derrame pleural asociado, hipoxia. Si es una neumonitis lúpica aguda, debe descartarse la infección para hacer este diagnóstico. A nivel imagenológico vamos a ver infiltrados alveolares basales con aspecto de vidrio esmerilado en la tomografía. El VAL va a tener cultivos negativos por definición. Mal pronóstico, como les decía, y el tratamiento acá sí es más agresivo, con altas dosis de corticoide, que en general son por vía oral, o en general se prefiere pulsos para sacarlo rápido al paciente del cuadro inflamatorio, pulsos de metilprednisolona. Generalmente siempre hacemos 1 gramo por día por 3 días. ¿Sí? En las manifestaciones graves, grábense esa esquemita de corticoides, porque se usa en el lupus y en un montón de otras enfermedades. La hipertensión pulmonar varía mucho en frecuencia, no es de lo más frecuente tampoco, no se relaciona con la actividad del lupus, pero sí tiene mayor mortalidad que la hipertensión pulmonar primaria o no relacionada con lupus, así que es importante diagnosticarla. Si el paciente tiene disnea y por ahí descartamos otro tipo de compromiso respiratorio, pensar que puede tener una hipertensión pulmonar, y el primer estudio en ese caso va a ser un ecocardio, ¿sí? La prevalencia es baja, el paciente puede presentar disnea de esfuerzo, tos, puede haber un desdoblamiento del R2 a la auscultación, se asocia con otras manifestaciones que nos pueden ayudar por ahí a pensarlo, como el fenómeno de Raynaud, si el paciente tiene anticuerpos anti-RNP o anticardiolipinas. Como les dije, la hipertensión pulmonar en el lupus tiene más mortalidad que la hipertensión pulmonar no asociada al lupus o la primaria. No se relaciona ni con la duración ni con la gravedad de la enfermedad, y en cuanto al diagnóstico, clínicamente lo vamos a sospechar, lo vamos a por ahí confirmar entre comillas con un ecocardiograma como prueba no invasiva, y el gol estándar para realmente diagnosticar y medir todas las presiones pulmonares es el cateterismo cardíaco derecho. Eso de la hipertensión pulmonar en sí, cualquier hipertensión pulmonar se va a estudiar de esa forma. La enfermedad intersticial crónica también tiene una frecuencia baja, es más frecuente en hombres, generalmente aparece en estadios tardíos de la enfermedad, y acá vamos a tener las pruebas funcionales, se van a caracterizar por una DLCO, que es la prueba de difusión de monóxido de carbono baja, con un test de la caminata también con desaturación, poca distancia recorrida. No sé si conocen el test de la caminata, se lo hace caminar al paciente durante 6 minutos, y se mide la distancia recorrida, la saturación inicial, si desatura, en qué minuto desatura, y si tuvo disnea, si tuvo fatiga y demás. La espirometría, que característicamente va a dar un patrón restrictivo, y si nosotros le hacemos un ATAC, el patrón más frecuentemente visto es la neumonía intersticial no específica, que es la NINE, que es como el patrón más habitual en todas las enfermedades reumatológicas. La artritis reumatoidea se escapa de esas y siempre tiene un patrón UIP, un patrón fibrosante, con una neumonía intersticial usual. Grábense eso: artritis reumatoidea, neumonía intersticial usual. Todas las otras, neumonía intersticial no específica. ¿Está? La de la artritis reumatoidea es más fibrosante, las otras tienen más vidrio esmerilado, es más inflamatorio. Como les dije, también estos pacientes pueden tener hemorragia pulmonar, también la frecuencia es baja, pero tiene una altísima mortalidad, esto sí se relaciona con una enfermedad activa.
Si nosotros le hacemos una tomografía, vamos a ver patrón en empedrado, y el VAL confirma el diagnóstico con un alto recuento de macrófagos cargados de hemosiderina, que esa es la prueba diagnóstica para confirmar que se trata de una hemorragia alveolar. Generalmente el síntoma más frecuente es la hemóptisis, que está en más de la mitad de los pacientes. Además de eso puede haber fiebre, tos y disnea. Generalmente, como dijimos, se trata de pacientes que están activos, tiene una mortalidad alta, la mitad de los pacientes muere. En este caso la DLCO va a aumentar por el mismo sangrado que provoca la más difusión, digamos, del monóxido de carbono. En cuanto al lavado bronquialveolar, les dije, vamos a ver macrófagos cargados de hemosiderina, y el tratamiento es corticoides en altas dosis e inmunosupresores como una ciclofosfamida. Esta es una situación urgente, grave, y que hay que tratar rápido y en forma agresiva. También hay que descartar cualquier proceso infeccioso, porque por ahí los pacientes no tienen hemóptisis y se presentan con fiebre, tos y disnea, y hasta que se le hace el VAL y todo eso, hay que, mientras tanto, poner en marcha todos los mecanismos para descartar cualquier infección, y una vez que se confirme la hemorragia alveolar, poder hacer el tratamiento inmunosupresor lo antes posible. En cuanto a las manifestaciones cardiovasculares, pueden presentarse en cualquier momento de la enfermedad, llevan un aumento de la morbimortalidad. Los pacientes con lupus tienen 5 a 6 veces más riesgo de una enfermedad coronaria, tienen más prevalencia de plagas carotidias y daño endotelial, y este riesgo cardiovascular aumentado tiene que ver tanto con los factores de riesgo clásicos que todos conocemos para enfermedad cardiovascular, los factores metabólicos asociados al lupus, una enfermedad cardiovascular prematura, que supone el lupus, los anticuerpos antifosfolípidos también son un factor de riesgo, y la misma inflamación vascular persistente. Todo esto hace que los pacientes con lupus eritematoso sistémico tengan un aumento del riesgo cardiovascular y un aumento de la mortalidad por esta causa. Como en otras patologías, o incluso en la diabetes, por ejemplo, siempre se trata de optimizar todos los valores metabólicos o de corregir ciertos factores de riesgo que sean modificables. En cuanto a la presión arterial, en los pacientes con lupus, el objetivo del tratamiento es que la presión esté en más o menos alrededor de 130-80, que el colesterol LDL esté por debajo de 100, que tengan, si tienen una diabetes, que esté lo más controlada posible, con glucemias en ayunas menor a 126 miligramos por decilitro y postprandiales menores a 200, pónganle por ahí 198, es un número medio caprichoso, menor a 200. Obviamente, estimular al paciente a que abandone el tabaco si es que fuma, y corregir la obesidad y llegar a un índice de masa corporal por debajo de 25. Todo esto da un mejor perfil metabólico y como que quita algunos factores de riesgo que de por sí el lupus ya tiene intrínseco, y hay otras cosas que no lo vamos a poder corregir. Asimismo, el tratamiento intensivo del lupus, tratando de cortar cuanto antes la misma inflamación, también mejora ese riesgo cardiovascular aumentado que tienen estos pacientes. En cuanto a la afectación pericárdica, pueden estar afectadas todas las capas del corazón. La pericarditis por ahí es lo más frecuente. Es un criterio diagnóstico, los criterios del Colegio Americano. Muchos pacientes asocian pericarditis con pleuritis, como habíamos dicho antes, y clínicamente, como cualquier pericarditis, puede haber dolor precordial, frote pericárdico. Rara vez estos pacientes se taponan, así que no pasaría más de ahí. La miocarditis, acá sí puede llevar una insuficiencia cardíaca congestiva, bueno, con cambios en el electro, puede haber elevación de las enzimas de la CPK. En el ecocardiograma vamos a ver una hipoquinesia global con trastornos segmentarios de la motilidad parietal, y el diagnóstico definitivo, que a veces es muy difícil de hacer, es para una biopsia endomiocárdica. Incluso a veces puede ayudar una resonancia, una resonancia cardíaca también puede ser de utilidad en estos casos. Y la afectación del endocardio, lo más por ahí característico, pero también no es frecuente, gracias a Dios, es la endocarditis de Liebman-Sachs, que es una endocarditis estéril, porque en realidad es por depósito de inmunocomplejos en las válvulas.
Esas válvulas pueden, digamos, ¿cómo se dice? Las vegetaciones pueden ser planas o coliformes, sésiles o pediculadas, de 1 a 4 milímetros, y pueden llegar a haber lesiones trombóticas por eso, ¿sí? Lo más frecuentemente es que afecte la válvula mitral, y se asocian con más frecuencia a los anticuerpos antifosfolípidos, y sí tienen que ver o van de la mano con una enfermedad activa. Acá vemos una pericarditis donde se ve bien aumentada la silueta cardíaca, y esta es la endocarditis de Lehmann-Sachs, con esta vegetación que está por acá por encima, que acá está medida en milímetros. Pero la endocarditis es una endocarditis estéril, esa es la característica fundamental. En cuanto a las manifestaciones neuropsiquiátricas, el lupus puede afectar cualquier parte del sistema nervioso, central, periférico, autonómico, la unión neuromuscular. Puede haber manifestaciones focales y difusas, y pueden ir desde las condiciones más leves hasta las condiciones más graves. Gracias a Dios no es frecuente la afectación neuropsiquiátrica, lo más frecuente son las cosas menos severas, por suerte. La mayoría de los pacientes tiene cefalea, que en general es severa, persistente, y no responde a los analgésicos comunes, y que dura más de 24 horas. Una causa rara de cefalea en estos pacientes es la meningitis aséptica. Después otro grupo tiene alteraciones cognitivas, que es una combinación de síntomas. Puede haber dificultad para la memoria, pensamiento abstracto, afasia, apraxia, agnosia y cambios en la personalidad. Puede haber alteraciones del estado de ánimo, en este caso hay una relación controvertida con el anticuerpo antirribosomal P, que podría estar elevado en estos pacientes. También pueden hacer crisis convulsivas generalizadas o parciales, y en este caso puede asociarse a la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Y la enfermedad vascular cerebral, que es en un porcentaje muy chiquitito, acá sí se asocia generalmente a los anticuerpos antifosfolípidos, a las manifestaciones trombóticas que dan. Bueno, las manifestaciones hematológicas. A nivel de los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, puede estar afectado cualquiera de las series. Los glóbulos rojos, lo más frecuente es la anemia de enfermedades crónicas. Lo más característico, pero más infrecuente, es la anemia hemolítica autoinmune, y después puede haber insuficiencia medular y alteración de los glóbulos rojos por insuficiencia renal, por ferropenia, por hemorragia alveolar. Estas son otras causas que pueden afectarlos. En cuanto a la anemia hemolítica autoinmune, es un criterio de clasificación. Como les dije, lo más frecuente es la anemia de enfermedades crónicas. Esto es lo más característico y es criterio clasificatorio. Se da en un 10 a un 30% de los pacientes. Los anticuerpos que la generan son de tipo IgG. Cuando la anemia hemolítica autoinmune asocia plaquetopenia, se habla de síndrome de Evans, y generalmente son pacientes que tienen anticuerpos antifosfolípidos positivos, y esta hemólisis tiene lugar en el vaso. ¿Qué es lo que vamos a ver a nivel del laboratorio? Bien, digamos, con cualquier anemia hemolítica: LDH aumentada, aumento de la bilirrubina, reticulocitos aumentados y disminución de la aptoglobina. A nivel de glóbulos blancos puede haber leucopenia, puede haber disfunción de los neutrófilos, puede haber un síndrome hemofagocítico, que también es infrecuente pero es grave, y grave en serio, digamos, tiene una alta mortalidad. Lo más frecuente de ver en los pacientes con lupus es leucopenia y linfopenia. La leucopenia se define como un recuento de glóbulos blancos menor a 4000. Esto es signo de actividad. Los mecanismos que lo generan son multifactoriales, pueden ser por anticuerpos, por hiperesplenismo, puede haber una mielodisplasia, los medicamentos pueden ser responsables de esto, por ejemplo como la satioprina, que usamos mucho. La linfopenia es un recuento de linfocitos menor a 1500 o 2000, puede decir otra literatura. Y después puede haber, a nivel de los órganos linfoides, adenomegalias, hiperplasia folicular y necrosis, o esplenomegalia. Pero lo más frecuente es leucopenia y linfopenia, y hablan de actividad. Puede haber también, hay mayor riesgo de enfermedad linfoproliferativa, ¿tá? Lo más frecuente es un linfoma no Hodgkin. Y a nivel de las plaquetas, puede haber trombocitopenia, que puede estar mediada por anticuerpos, por hiperesplenismo o por hipoplasia medular.
Y el tratamiento, ahora después vamos a ver en tratamiento de todas las manifestaciones, cuando es menor a 30.000 se hace el tratamiento o hay signos de sangrado. ¿Está? Una causa de trombocitopenia puede ser el síndrome antifosfolípido. Ahí está puesto con signos de pregunta, porque en realidad el tratamiento del síndrome antifosfolípido es anticoagular. Entonces, muchas veces, incluso los mismos hematólogos les da miedo anticoagular a un paciente que tiene las plaquetas bajas, porque si encima tiene plaquetas bajas, nosotros le mandamos un anticoagulante, lo que pensamos es que va a sangrar. Y en realidad muchas veces la trombocitopenia es por el mismo anticuerpo antifosfolípido. Entonces, anticoagulando la trombocitopenia mejora. ¿Está? Por eso está puesto entre signos de pregunta, porque es algo controvertido en cuanto al manejo. En cuanto a las manifestaciones gastrointestinales, hay muchas causas. Es difícil de diagnosticar que realmente sea en relación al lupus, sobre todo cuando es un dolor abdominal, y puede ser por serositis, puede haber una vasculitis intestinal con una angina intestinal, mala absorción, puede haber pseudoobstrucción intestinal, puede haber enteropatía perdedoras de proteínas, isquemia intestinal, trombosis portal mesentérica, puede ser un dolor abdominal por una hepatitis, por una pancreatitis, o sea, es muy difícil el diagnóstico y hay que interrogar muy bien a los pacientes acerca de los síntomas y no minimizarlos en realidad, porque el dolor abdominal por ahí puede empezar siendo muy flu, muy leve, y enseguida se puede complicar un paciente, sobre todo cuando hablamos de obstrucción, de vasculitis, de isquemia intestinal, que por ahí dan pequeños avisos, y cuando el paciente ya viene en una etapa avanzada, estamos llegando tarde y a veces los pacientes mueren con eso. En cuanto al laboratorio, terminamos con las manifestaciones clínicas, me quedó la boca seca. En cuanto al laboratorio, vamos a ver muchas cosas en el laboratorio que contribuyen en los criterios diagnósticos. Forman parte también algunos elementos del laboratorio de criterios de actividad. También nos va a permitir calcular los scores de daño, ¿está? Y puede ayudar con el seguimiento de los pacientes y tomar conductas preventivas. El FAN es como la vedette del laboratorio, sobre todo en el lupus. Son inmunoglobulinas contra antígenos nucleares. Se detectan por inmunofluorescencia y sobre células EP2 o sobre líneas celulares EP2, y según el patrón o el dibujo que den en la inmunofluorescencia, nosotros podemos sospechar qué anticuerpo está dando esa coloración. Tienen alta sensibilidad, 98%, pero son muy poco específicos, por eso se utilizan solo para tamizaje, no es que hace diagnóstico de nada, pero si es positivo tenemos que seguir adelante con el estudio. ¿Está? Hay 6 patrones en general, se informa siempre como homogéneo, periférico, moteado, nucleolar, citoplasmático o centromérico, y según qué patrón haya, son los anticuerpos que vamos a tratar de investigar para ver si son positivos y son los responsables de estar dando esa imagen de FAM. Estos son los anticuerpos un poco más específicos en el LES. Cualquiera de estos nos va a dar FAM positivo. ¿Está? Entonces, si el FAM da positivo, vamos a ir a estudiar todos estos según el patrón. El más frecuente es el anti-DNA nativo, que está hasta en el 70% de los casos, y este es el que se relaciona con actividad, con compromiso renal y actividad de la enfermedad. El anti-SM es el más específico, pero no está presente en todos los pacientes, solamente en un tercio. Los antihistonas, estos son los que yo le decía que están asociados al lupus inducidos por drogas, sobre todo. Después está el RNP, que asocia fenómeno de Raynaud y puede hablarnos de una enfermedad mixta del tejido conectivo. Y después los que se ven en el síndrome seco, o el Sjögren, el anti-RO y el anti-LA, y los dos, sobre todo en el lupus, se asocian a posible compromiso neonatal o lupus neonatal. Por eso las pacientes con lupus que tienen estos anticuerpos positivos y quedaran embarazadas, tienen que tener un seguimiento estricto y distinto o más riguroso que pacientes que tienen estos anticuerpos negativos. ¿Está? Se empieza a hacer ecocardio fetal mucho antes y se repiten en el caso de que haya alguna alteración. Después, otros son los anticuerpos antifosfolípidos, que incluyen el anticoagulante lúpico, los anticardiolipinas y los anti-beta-2 glicoproteína 1, que son los tres, dan el diagnóstico de síndrome antifosfolípido. Y después, otra de las cosas que se usa para seguimiento, sobre todo, es el complemento.
C3 y C4 es lo que más hacen, pero también se puede pedir CH50, que este también habla de actividad de la enfermedad. Para nosotros monitorizar actividad del lupus, de todos estos usamos el anti-DNA nativo y el complemento. Los demás no se modifican si hay actividad o no. Los demás nos van a hablar de un perfil de paciente. ¿Se entiende? Por ejemplo, una paciente que yo sé que tiene anti-RO, si quedara embarazada, yo sé que la tengo que seguir de manera distinta, ¿está? Pero no sirven, si el RO baja, sube, está más alto, más bajo, no me sirve para monitorizar la enfermedad. Sí sirven el anti-DNA nativo y el complemento, eso sí, hablan de actividad de la enfermedad. Los criterios de clasificación, como en muchas enfermedades y que odiamos cuando estudiamos reumatología, ustedes dirán, ¿por qué hay criterios de clasificación para todos? Bueno, porque en realidad en el lupus, por ejemplo, no hay ninguna prueba patognomónica con decir, bueno, si está esto positivo es lupus, no hay una prueba diagnóstica y como vimos recién, el lupus puede aparecer a través de cualquier órgano. Hay algunos más frecuentes que otros, pero en realidad es una enfermedad tan heterogénea que si nosotros no juntamos elementos de varios lugares, es difícil llegar por ahí a un diagnóstico. Estos son los criterios, los últimos criterios clasificatorios son los del 2019, y acá están, no sé si lo van a ver porque está medio chiquito. En realidad el criterio de entrada es que tenga FAN positivo. Títulos bajos, 1 en 80 o más, ¿está? Pero si no tiene FAN positivo, es como que se descarta lupus. No hay lupus sin FAN, para que ustedes tengan así como ¿cómo se dice? Cuando hay como un lema, una cosa así. ¿Está? Sí, por eso acá dice, si el FAN, si el FAN está ausente, no clasifica como lupus. Y si está presente, hay que aplicar los criterios que siguen, ¿sí? Y acá hay un montón de manifestaciones clínicas, cada uno da un puntaje distinto, ¿está? Y en cuanto a eso, digamos, si el score da un score de 10 o más, podría ser clasificado como lupus. Acuérdense que siempre hablamos de criterios clasificatorios y no criterios diagnósticos, porque hay pacientes que no llegan a cumplir todos estos criterios en etapas tempranas y no por eso lo vamos a dejar de tratar, ¿está? Entonces, por eso se habla de criterios clasificatorios. Un paciente puede tener 2 o 3 cosas, no tener los 10 puntos que exige el cuadrito pero igualmente se lo puede catalogar como portador de enfermedad autoinmune o de lupus y empezar a tratarlo como tal. En cuanto al tratamiento, respiren que ya vamos terminando un poco. En cuanto al tratamiento, hay medidas higiénico-dietéticas y hay medidas farmacológicas. Las medidas higiénico-dietéticas son la fotoprotección, hay que reducir al máximo la exposición solar, evitar el sol en horarios pico, ropa adecuada, fotoprotección con pantallas solares, digamos, de alta protección, ¿está? Que bloqueen los espectros de luz visible, UVA y UVB. Obviamente, alentar a los pacientes que dejen de fumar. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, digamos, el tratamiento estándar tiene varios grupos de drogas. Están las drogas antiinflamatorias, donde están los AINES y los corticoides, los inmunosupresores, ciclofosfamida, metotrexato, azatioprina, ciclosporina nosotros casi no usamos, pero sí micofenolato, leflunomida también. De todos estos, sobre todo metotrexato y leflunomida es cuando hay mucho compromiso articular, como una artritis reumatoidea. Ciclofosfamida cuando hay afectación de órganos vitales, como por ejemplo el riñón o una vasculitis, algo así, y tratamientos de inducción, y azatioprina como tratamiento de mantenimiento, ¿está? Eso es para que tengan como un pantallazo general. Y los antimaláricos, la cloroquina antes se usaba, ahora cayó en desuso, ya hace muchos años cayó en desuso por efectos adversos, y lo que sí utilizamos mucho es la hidroxicloroquina. Y los fármacos biológicos que se pueden utilizar en el lupus son el belimumab, que sobre todo se utiliza cuando hay afectación cutánea y articular que no haya respondido a las otras medidas, no sirve para cuando hay compromiso renal, y el rituximab, que usamos en pacientes que son con complicaciones graves, que son refractarias a todas las otras terapias.
La primera línea de tratamiento en el lupus leve, cuando hablamos de lupus leve, incluimos estas manifestaciones que están acá al lado: poliartritis, afectación cutánea, artropatía de Charcot, ¿está? En este caso lo vamos a manejar a los pacientes con antiinflamatorios no esteroides, con corticoides por vía oral en dosis bajas a moderadas según la manifestación, y con antimaláricos, hidroxicloroquina o cloroquina. Lo que más utilizamos de estos dos, como les dije, actualmente es la hidroxicloroquina. La dosis más o menos calculada es de 6 miligramos kilo, y en la práctica los comprimidos vienen de 200 miligramos, así que usamos de 200 a 400 miligramos día, no más que eso, 1 a 2 comprimidos día. Es muy importante que la hidroxicloroquina, los antipalúdicos, sean, si no hay ninguna contraindicación, sean indicados del momento cero del diagnóstico, porque tienen muchos beneficios, porque previene brotes, porque se vio que tienen efecto antitrombótico, que mejoran el perfil metabólico y que reducen la mortalidad, ¿está? Sobre todo son útiles en las manifestaciones generales, articulares y mucocutáneas, pero en general, así como en la artritis reumatoidea, la droga madre es el metotrexato, en el lupus la droga madre es la hidroxicloroquina. Si hay esto es lo que hablábamos antes de la plaquetopenia. Si la plaquetopenia está por encima de los 50.000, digamos, obviamente con esa cifra no debería haber sangrados, no se debería hacer ningún tratamiento, solamente observación. Si las plaquetas están entre 30 y 50.000, de primera elección son los corticoides en altas dosis, 1 miligramo kilo día. ¿Está? Igualmente los pacientes generalmente responden al inicio, pero después a largo plazo de nuevo vuelven a declinar sus plaquetas. Entonces generalmente se le tiene que adicionar otra terapia, que puede ser gamma globulina, ¿está? O rituximab, ¿sí? Hay pacientes que responden a corticoides solamente y después se les logra bajar, pero en general tenemos muchos brotes o reactivaciones antes de poder suspender los corticoides. En cuanto a la anemia hemolítica, también la primera línea siempre son los corticoides en dosis de 1 miligramo kilo día. Generalmente en las primeras 3 semanas a un mes la mayoría de los pacientes responden. Después de ese tiempo generalmente se los deja con dosis altas un mes y después se les va disminuyendo la dosis. Si con esto sufren recaídas, el tratamiento de segunda línea es ponerle micofenolato o azatioprina. Si es una anemia hemolítica importante que conlleve riesgo de vida, se utilizan pulsos endovenosos de glucocorticoides y ciclofosfamida. Y si no hay respuesta a todo esto anterior, se puede utilizar gamma globulina, rituximab, plasmaféresis, o incluso algunos pacientes llegan a la esplenectomía. Bueno, esos son los esquemas, digamos, para el tratamiento de la anemia hemolítica. En cuanto a la nefritis lúpica, vamos a recomendar a los pacientes abandono del tabaco, dieta baja en sal, buen control de la tensión arterial, si hay dislipemia también controlarla, reducción de la ingesta proteica para no sobrecargar el riñón. La hidroxicloroquina siempre en todos los pacientes, ¿está? Y todos los pacientes con proteinuria, decíamos, de 0,5 gramos en 24 horas, deben ser tratados con IECA o ARA2 como, por su efecto, digamos, antiproteinúrico. Y después, es lo que hablábamos antes, que la clasificación que nosotros tengamos en la biopsia es la que nos va a marcar el pronóstico y también la intensidad y la duración del tratamiento, ¿está? Para no llegar a una insuficiencia renal terminal, ¿está? Entonces, según la biopsia, por eso es importante biopsiar a todos los pacientes, según la biopsia es el tratamiento que le vamos a dar al paciente y cómo lo vamos a seguir controlando. Generalmente, como habíamos dicho, las clases más severas son la 3 y 4, por eso hacemos hincapié en esas dos. Se hace un tratamiento de inducción y uno de mantenimiento. El tratamiento de inducción se hace con pulsos de corticoides en dosis de 500 a 1000 miligramos de metilprednisolona durante 3 días. Después se los deja a esos pacientes, una vez que se les pasan los pulsos endovenosos, se los deja con corticoides vía oral en dosis de 0,5 a 1 miligramos kilo día, y después se los va descendiendo, siempre hay pautas de descenso, y eso es para la inducción. Y la inducción, después de los corticoides, se puede hacer con micofenolato o ciclofosfamida. Está el micofenolato en dosis de 2 a 3 gramos día,
o ciclofosfamida endovenoso, que hay 2 esquemas para hacer la ciclofosfamida, uno es cada 15 días y otro es una vez por mes durante 6 meses, por ahí por la comodidad del paciente para viajar y para internarse y demás, utilizamos la ciclofosfamida de 1 gramo por mes durante 6 meses, pero el otro esquema, que es cada 15 días, tiene menos dosis acumulada y menos efectos adversos. Una vez que hacemos el tratamiento de inducción con este esquema, hacemos tratamiento de mantenimiento que se hace con azatioprina o micofenolato. Y suficiente por hoy. ¿Están ahí o se fueron a dormir una siesta mientras yo me quedé hablando? No, estamos acá. Es largo y es como denso. Lo reconozco. No sé si quieren hacer alguna pregunta, si entendieron algo, los apabullé de información y no entendieron nada de nada. No, se entendió bien. ¿Qué me van a decir? No. No, para ver si les puedo sacar alguna duda, o capaz que fue muy, muy rápido. ¿Quieren preguntar algo? Profe, yo te consulto, nada, o sea, nada que ver. Nosotros en tercero, uno de los primeros pacientes que habíamos visto, mi grupo, digamos, mi comisión, era una chica que tenía lupus, tenía vitiligo, y bueno, nuestro profesor en su momento, Agustín Herbeta, nos había comentado que generalmente hay como que cierta predisposición a la asociación entre diferentes enfermedades autoinmunes, no sé si me explico. Sí. Con el lupus, ¿con cuál se suele relacionar? O sea, que vos por ahí esperás en un paciente que presente otra enfermedad autoinmune. No, en realidad, a ver, eso es a veces se llama el mosaico de la autoinmunidad. Por eso nosotros a veces en los pacientes interrogamos acerca de si en la familia hay algún antecedente de enfermedad autoinmune, sea la misma que estamos sospechando en ese paciente o puede ser una distinta. No es que el lupus se asocie más con una que con otra. Siempre hay enfermedades más frecuentes, por ejemplo, te podría decir, por ejemplo, artritis reumatoidea y Sjögren. Lupus y síndrome antifosfolípido, ¿está? Pero no hay una asociación que uno espere que vaya a ser por el hecho de tener lupus, seguramente asocia tal cosa. Pero sí cuando hay una predisposición a la autoinmunidad y en la familia hay otro individuo con alguna otra enfermedad autoinmune, uno abre los ojos por esto mismo de la predisposición genética, digamos, en todo el árbol genealógico. Bien, gracias. Profe, en Sí. la diapositiva de la neumonitis, lo que se ve en la radiografía es una pericarditis. No, de la neumonitis aguda es como una neumonía, con infiltrados bivasales, pueden ser bilaterales, y se comporta clínicamente como una neumonía. La pericarditis es cuando hay compromiso seroso del pericardio, que puede estar o no asociado a otro compromiso seroso, pero son 2 compromisos distintos. Uno es la pericarditis, que vamos a ver el corazón en botellón con el derrame pericárdico, pero no llegan a taponarse esos pacientes. Y por otro lado está el cuadro de la neumonitis lúpica aguda, que clínicamente es como una neumonía, o sea, el paciente tiene fiebre, tos, disnea, pero lo que tenemos que descartar, ahí no vamos a tener rescate de germen. Si es una neumonitis lúpica, va a ser completamente estéril. Claro, yo te digo porque en la imagen de la neumonitis parece como que en la radiografía habría como una cardiomegalia, y no sé si es algo de la neumonitis o... No, puede asociar pericarditis, Ah, pero no es que no es que forma parte del cuadro de neumonitis, ¿entiende? sí, sí. Profe, ¿tenemos que saber todos los tratamientos de las complicaciones? Con No. dosis y todo. No, ustedes sepan que sepan cuáles son las complicaciones graves, que comprometen la vida del paciente. Por ejemplo, una anemia hemolítica autoinmune, una trombocitopenia severa, un compromiso renal con las clases, digamos, más severas. Y siempre el tratamiento, si bien uno cuando lo lee así todo junto, esperen, les parece que no va a aprender nada y que se hace imposible, digamos, saber todo eso,
es más o menos, se repite mucho lo mismo. Complicaciones graves, pulsos endovenosos de corticoides, después se los deja con corticoides vía oral en descenso, y se le asocia algún inmunosupresor, generalmente para las cosas graves, ciclofosfamida. ¿Está? Pero así plantéense como grandes esquemas de tratamiento, diferenciando entre complicaciones más graves y no tan graves. Si te preguntan cómo tratarías un rash malar, y vos le decís pulsos de corticoide, ahí ya no, ¿se entiende? Porque estás encasillando algo mucho más leve en una enfermedad severa, y no es así. Entonces, separen las aguas en lo que pueden llegar a ser complicaciones más severas de las leves, y apréndanse grandes esquemas de tratamiento, como por ejemplo esto que te digo. Pulsos de corticoides, inmunosupresores en el caso de las cosas más complejas. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda o comentario? O algo que hayan leído que capaz que estaba distinto. Creo que no. Bien. Bueno, si no Bueno, habemos Juli. más consultas, damos por finalizado en este acto solemne. Bueno. Gracias. Vamos.